Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramientas o de herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, los viernes a las 7:30 de la noche y en diferido también los martes a las 9 de la noche por www.rcpc.co y también transmitiendo por Facebook Live a través de la página de Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Ustedes podrán disfrutar de las investigaciones que la mesa de trabajo de este programa investigativo comparte con todos sus oyentes. También les invitamos a descargar los programas anteriores. Pueden entrar a www.descubriendo.com.co, hacen clic en audios y pueden descargar nuestros temas anteriores. Allí están colgados todos los programas que hemos venido haciendo desde que hace 7 años ya casi inició este programa investigativo. Un fuerte abrazo de corazón a corazón a todos ustedes. Nos pueden escribir a través del chat de rcpc.co. Allí leeremos sus mensajes, sus aportes o sus preguntas también con relación a la temática que hoy compartiremos. Y también pueden enviar sus mensajes a través del Facebook, en el Facebook Live que en este momento ya comenzamos a transmitir. Bueno, el tema para hoy, la investigación que la mesa de trabajo dispone para todos ustedes y ojalá sea de su agrado, tiene que ver con la conspiración en contra del arcángel Gabriel. Sí, la conspiración en contra del arcángel Gabriel. Ya les comento de qué se trata. Antes voy a saludar a mis amigos investigadores de Descubriendo. Salim Hasir, bienvenido Salim a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para toda la audiencia y para ti, para Juan Manuel. Sí, ya estamos aquí listos para compartir con los oyentes el tema que hemos decidido hablar y conversar el día de hoy, que es la conspiración en contra del arcángel Gabriel. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Sean todos bienvenidos. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo también para la mesa de trabajo y por supuesto para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran aquí dispuestos a escuchar de este gran tema en donde vamos a estar profundizando un poco sobre lo que la mesa de trabajo ha investigado del arcángel Gabriel. Entonces, ahí pendientes y también nosotros vamos a quedar muy pendientes de sus comentarios. Bien, saludos a nuestros compañeros que están en sintonía. Soraya dice desde Carolina del Norte. Les envío un gran abrazo de corazón a corazón para Neil y sus compañeros de la mesa de trabajo, al igual que a todos mis hermanos de espíritu en sintonía. Saludo para Soraya, que está en los Estados Unidos, en Carolina del Norte. Hoy lo puso en español, no me puso en aprietos. Cuando lo pone en inglés, ahí quedo yo como complicada la cosa. También John, desde las Islas Canarias, estas islas que están frente a las costas de África, pero son españolas. Todo el tema del colonialismo, pues que lastimosamente ha funcionado de esa manera. Bien, también saludamos a Enrique Quique, también Karen Lisset Álvarez Rueda, Cintia Díaz desde Paraguay, Julián Andrés, Trinidad Ortiz nos saluda desde el Facebook. Bien amigos, entonces empecemos. Y la introducción que tenemos que hacer para comprender de qué se trata el tema de hoy tiene que ver con uno de los mensajeros de la divinidad verdadera, el original, el Padre Eterno, el Padre Altísimo, que más ha sido reconocido a lo largo del tiempo. Se trata de Gabriel, el anunciador, el mensajero anunciador. El tema le hemos llamado la conspiración en contra del arcángel Gabriel. Pues resulta que hay algunos autores, algunas personas que incluso ya tienen esto como una verdad, aseguran que Gabriel es el responsable de la creación de varias religiones a lo largo de la historia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Gabriel se ha contactado con diferentes hombres del planeta Tierra, les ha entregado un mensaje y resulta que el mensaje entregado a estos hombres termina con el tiempo constituyéndose como una religión. Empecemos, por ejemplo, cómo el cristianismo inicia de alguna manera también con la participación de Gabriel cuando se le acerca a María
la que sería madre de Jesús, para anunciarle que estaba embarazada y que iba a traer al mundo pues al Mesías anunciado desde las jerarquías de la luz. Y así, otros contactos que podrían haber sido la cuna, el inicio de lo que es una religión. A nosotros nos llama la atención porque estos autores señalan a Gabriel como el responsable de la división que ha generado la religión a lo largo del tiempo. Son muchas y él está metido en ese cuento, según estos autores, de haberlas formado, de haberlas creado. Bien, dentro de esos investigadores que han anunciado, que han enseñado esto, está un personaje del que nos va a hablar nuestro compañero Salim. Sí, bueno, ya con la introducción que nos haces, en ella dices que, bueno, varios autores, uno de ellos, o más bien el más famoso dentro de lo que es el tema de Gabriel y la denuncia que hace en uno de sus libros, estoy hablando de David Canga Corozo. Él es un investigador que nació en Guayaquil, Ecuador, el 27 de febrero de 1978, egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Él es apasionado por la ufología y en especial por la rama dentro de la ufología que es conocida como los astronautas de la antigüedad o los alienígenas ancestrales, que también profesan investigadores como Salvador Freixedo, Eric von Daniken, Zacarías Sitchin, por supuesto, y Andreas Faber-Kaiser. Es un investigador no solo de escritorio, sino también de campo, es decir, ha viajado a muchos sitios donde se han encontrado hallazgos, ruinas, petroglifos, bueno, una serie de descubrimientos que se dicen que han sido dejados por culturas hace mucho tiempo, que fueron contactadas por seres de las estrellas. Este investigador, estimados oyentes, ya hace varios años, desde comienzos más o menos del 2014, sacó un libro que, bueno, fue muy famoso en su momento y todavía sigue siendo comprado, leído y compartido por distintos medios de internet, llamado La conspiración del ángel Gabriel. La conspiración del ángel Gabriel. Y bueno, en este libro... Bueno, ahora, y el título de nuestro programa tiene una diferencia. Una diferencia. La conspiración en contra del arcángel Gabriel. Sí, digamos que la investigación que David Canga realiza en el libro, acusando a Gabriel de ser el creador de estas religiones o quien impulsó a ciertos personajes a que difundieran un mensaje, y en torno a esto se crearon las religiones más grandes, porque él lo acusa de haber impulsado la creación del Islam, la creación del cristianismo y la creación del judaísmo, las tres grandes religiones. Bueno, ahorita definiremos en qué momentos Gabriel intervino en la creación de estas religiones. Entonces, para leer una breve introducción. Claro, también él habla de desenmascarando a Yahvé, ¿no? Sí, antes de sacar este libro de la conspiración del ángel Gabriel, él hace una denuncia, ya no a Gabriel, sino a Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento, que está ahí en el documento bíblico. Y ese libro se llamó, como tú lo dices, Desenmascarando a Yahvé. Un libro que también generó mucha polémica y ha sido muy, muy famoso por la denuncia que hace allí, que algunos argumentos que saca, incluso nosotros también lo hemos denunciado de alguna forma, ese falso Dios, no basándonos en el libro de él, sino en investigaciones pues de otras fuentes, incluso propias también. Sin embargo, se asemeja mucho, porque es algo que ya mucha gente se está dando cuenta. Claro, entonces cuando escuchamos a un autor, como este señor Canga, si se pronuncia su nombre ecuatoriano, donde él revela pues que Jehová precisamente no es el Dios universal, el Dios verdadero, y aquellas personas que de alguna manera han hecho las investigaciones y han descubierto o han escuchado, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos venido realizando en Descubriendo y en los videos, y escucha lo de Canga, inmediatamente pues se asume de que la obra de Canga tiene un valor importante dentro de la investigación. Claro. Sin embargo, a nosotros nos llama la atención, refiriéndome primero a este libro de Desenmascarando a Yahvé, ocurre algo también dentro de su trabajo, y es que en esa misma bolsa donde mete la falsedad del Dios judío, Yahvé, Jehová, Tetragramatón, mete a Jesús, ¿sí? También mete a Jesús diciendo que, me decías tú en la investigación que hacías, del mismo personaje que es un híbrido, también llamado a Jesús como un híbrido. Sí, no solamente a Jesús, sino también se me escapó el nombre. Llama a Jesús, y al mismo arcángel Gabriel. Okay. Lo llama híbrido. Bien, entonces inmediatamente un personaje que revela una verdad
y después de esa verdad revelada gana, digamos, la credibilidad, gana la aceptación de muchos investigadores, luego en el mismo contexto de esa investigación mete algo que se aleja realmente de la verdad. Y allí es la ocupación que nosotros aquí en Descubriendo pues tenemos, porque sabemos que son muchos nuestros amigos oyentes y ahora los amigos que se suman gracias a los videos, que quiero aprovechar y quiero saludar, haciendo un paréntesis a oyentes, nuevos oyentes que surgen del contacto que hemos tenido a través de los videos. Por ejemplo, desde Guatemala nos saluda Josué, y Josué fue uno de los oyentes atentos a este tema porque precisamente es una de sus inquietudes. Así que, Josué, qué bueno que estés en sintonía, porque lo que nosotros podamos compartir, no siendo necesariamente la verdad, es importante aclarar siempre esto, podría entonces generar o dar algunos elementos de conocimiento que te puedan y que le puedan servir a los oyentes para llegar al fondo de ella. Sí, bueno, dentro de eso que decías sobre el primer libro, voy a, cerrando el paréntesis, voy a hacer una pequeña introducción del libro La conspiración del ángel Gabriel. Y en esta dice así: las escrituras hebreas en el libro de Daniel reportan la aparición del ángel Gabriel, anunciándole a este profeta que en el futuro aparecería un rey que intentaría cambiar las festividades y la ley, pero que Dios se lo impediría. Esto está en Daniel 7:25. Casi 5 siglos después, y según lo reportado en los evangelios del Nuevo Testamento bíblico, ese mismo ángel Gabriel se apareció a la Virgen María para anunciarle el nacimiento de Jesús, quien sería llamado el Hijo de Dios, en Lucas 1:32. Curiosamente, ese Hijo de Dios, anunciado por Gabriel a María, intentaría cambiar las festividades y la ley judía, dando de esa forma como origen a una nueva religión, el cristianismo. Poco más de 6 siglos después, ese mismo ángel Gabriel se apareció a un solitario hombre de nombre Mahoma para anunciarle que Dios no tiene hijos. Esto está consignado en el Corán 23:93, es decir, cuando Gabriel le dice supuestamente a Mahoma que Dios no tiene hijos, y que el Mesías, hijo de María, no es más que un apóstol, igual que los otros apóstoles que le han precedido. En el Corán 5:79, contacto a raíz del cual surge una nueva religión conocida como el Islam. Por siglos, el judaísmo, el cristianismo y el Islam han mantenido sangrientos enfrentamientos entre sí, debido a sus diferencias doctrinales. Sin embargo, fue el mismo ángel Gabriel quien en diferentes épocas impulsó a cada una de estas religiones y a sus respectivas doctrinas. 3 religiones diferentes que adoran al mismo Dios. 3 religiones diferentes con el mismo mensajero conspirador detrás. 3 religiones. El mismo mensajero conspirador. O sea, para este autor, Gabriel de ninguna manera hace parte de una fuerza positiva, no, de luz, sino un mensajero conspirador. Sí, dice aquí para cerrar: 3 religiones diferentes que reflejan la exitosa agenda de un grupo de entidades alienígenas supranaturales: el caos, la guerra y el terror. Esa es la introducción que nos dice libro. De qué va a hablar el libro. Fuerte. Bien, no, fuerte y, o sea, y si tú le pones, lo analizas, tiene lógica, ¿no? Tienes razón. Evidentemente se está fundamentando en hechos que ocurrieron. Claro. Sí. O sea, Gabriel se contactó tanto con María. Ahorita explicamos a qué se refiere o qué contacto tuvo con el pueblo hebreo, pueblo judío, para decir que también fue causante del nacimiento. Yo aquí tengo la cita del Corán, a ver, en el Corán 23. Pero no el Islam, sino el judaísmo. No, sí, precisamente aquí hace referencia a eso. Okay. Dice en el Corán que son palabras de Gabriel a Mahoma, en el Corán 23, 51, 55, para que los oyentes de pronto alguno tenga el Corán por ahí, vaya y compruebe. No, en internet, fácil. En internet. Corán, que es un libro mucho más grande que la Biblia, ¿no? Más extenso. Le dice Gabriel, ¿no? Dimos el Pentateuco a Moisés a fin de que los israelitas fuesen dirigidos por el camino recto. Hicimos del hijo de María, así como de su madre, un signo para los hombres. O sea, habla de las dos referencias, tanto el judaísmo como el cristianismo. Pero llama la atención lo que tú dices que dice el Corán sobre este contacto cuando dice que Gabriel entregó el Pentateuco. Dice dimos, es decir que la... dimos. Exacto, no la fuente de donde
supuestamente viene Gabriel diciéndole esto a Mahoma, dice que él, Dimos, hace parte de una organización. De esa organización o de esa deidad que le entregó el Pentateuco a Moisés. Bien, a uno le pintan eso así y le hacen considerarlo, ¿no? Decirle a uno que date cuenta que, bueno, el contacto de Gabriel con el Pentateuco, el contacto de Gabriel diciéndole a María que nacería Jesús y con Jesús el cristianismo, y luego contactándose casi 6 siglos después con un personaje llamado Mahoma, y surgiría de esa manera el Islam. Y estas religiones se han enfrentado permanentemente como entregando un mensaje para formar 3 grandes religiones, entre comillas, terminan siendo enfrentados. Pareciera realmente, como lo menciona ahí, una conspiración. Claro, si se analiza de forma como está planteada la historia, con los datos, de manera, digamos, directa, uno dice sí, puede ser. Claro. Pero aquí lo que queremos es arriesgarnos a ir un poco más allá y tratar de aclarar, según nuestra investigación, ciertos puntos que no tienen en cuenta. Claro, y también hacerlo no hacerlo desde el punto o la orilla religiosa. Sí, porque evidentemente cuando un religioso escucha esto, pues se va a poner en contra. Pero nosotros no lo vamos a hacer dentro de esa orilla religiosa, sino investigativa, entendiendo lo que ha hecho Miguel como mensajero, Gabriel durante el tiempo, lo que significa Gabriel dentro de esa estructura que ha venido desarrollando un programa para restituir al hombre terrestre, y por supuesto analizando los contactos. Sí. Analizando los contactos, porque de alguna manera también hemos descubierto que varios contactos a lo largo del tiempo, que se ha dicho que ha sido de Gabriel, pues no lo son. No lo son realmente. Y eso hay que también considerarlo para ahí tenerlo en cuenta. Permítame saludar también a un amigo desde los Estados Unidos, a William Matamoros. William ha sido un fiel oyente. Nos contactamos con él por los videos y ya se ha sumado a la labor de difundir el mismo mensaje Descubriendo, cuando él toma estos videos que estamos haciendo en Facebook Live y lo monta en su propio canal. Y hace un trabajo incluso de edición de los videos para que las personas que quieran ver nuevamente o escuchar nuevamente las investigaciones lo hagan en YouTube. Ahorita le ponemos el link allí del canal de William, transmitiendo los programas de Descubriendo en video. Sí, bueno, dentro de esto que estamos hablando, primero analizando la visión de David Cangá, consignada ahí en este libro, porque una de las cosas, Juan decía que él considera a Jesús y a Gabriel como híbridos. Una de las cosas que él denuncia en su primer libro, hablando de desenmascarando a Yahvé, él denuncia a Yahvé como una de estas entidades, obviamente, que cayeron hace mucho tiempo, entidades extraterrenas, y lo encasilla dentro de las de carácter negativo. Pues lo denuncia como una entidad de carácter negativo, y hace una analogía con la historia de los Anunnaki y esa mezcla que hubo entre los Anunnaki y los seres humanos. Y él dice allí que Jesús y Gabriel son personajes que tienen un linaje de esas entidades, pero que evidentemente al ser mezclados con seres humanos tienen apariencia humana. Por eso él los denuncia o dice que son híbridos. Entonces ahí inmediatamente liga a Gabriel con Yahvé y liga a Jesús con Yahvé dentro de los 2 libros, ¿no? Claro. Hace esa afirmación. Entonces, en la conspiración del arcángel Gabriel, él sigue la línea, porque son 2 libros de alguna forma que se complementan. Primero la conspiración o desenmascarando a Yahvé. Y aquí dice cómo el papel de Gabriel ha sido fundamental para apoyar, digámoslo así, el plan de esta entidad Yahvé. Incluso dice que la labor de Jesús benefició a Jehová. Entonces, claro, Jehová, los que pues hemos escuchado pues las varias oportunidades que aquí en el programa hemos denunciado ese falso Dios del Antiguo Testamento, el video que tú hiciste, será Jehová nuestro verdadero Dios. Iba a decir desenmascarando a Yahvé, pero no, porque es que ese video tiene una diferencia con desenmascarando a Yahvé de Cangá. Sí. Y es que nos fundamentamos en un principio entregado por el mismo Pablo de Tarso, en el que dice que para comprender que en el Antiguo Testamento hay un falso Dios, hay que comprender el mensaje crístico. Ajá, entonces, si tú comprendes el mensaje crístico, si tú lo estudias, lo comprendes, y bueno, mucho mejor sería practicarlo, ¿verdad? Claro. Y conoces lo narrado en el Antiguo Testamento, inmediatamente
tiene que surgir en ti la claridad de que ahí no está hablando la deidad y el poder que el Cristo anunció. Pero bueno, dentro de Desenmascarando a Yahvé hay otra manera de comprender que Yahvé no es Dios. Por ejemplo, cuando es muy fácil entender cuando un Dios se convierte en colérico, vengativo, y de sacrificios, todo eso. Entonces, entendiendo que hay un personaje que tiene un carácter más de Anunnaki, de alienígena, que de Dios verdaderamente, pues entonces lo puedes relacionar fácilmente a lo que seguiría después de él, que en este caso sería Jesús. Claro, y él, en el mismo combo. Y él los conecta a Jesús con Yahvé porque él dice que, bueno, la labor de Jesús, que a diferencia de lo que muchas personas podrían creer si se estudia el mensaje de él, que evidentemente iba en contravía de lo postulado por Yahvé en el Pentateuco. Claro. Como en varias oportunidades ahí en el documento bíblico se narra. Sin embargo, él dice que la labor de Jesús, a diferencia de lo que cree mucha gente, que sirvió para denunciar a ese falso Dios, al contrario lo benefició. ¿Por qué? Porque a partir de Jesús se crea una nueva religión, que es la más poderosa del mundo, el cristianismo. Y bueno, dentro de esa... Se dice que la más poderosa en número de creyentes es el Islam. No, en número de creyentes es el Islam. Sin embargo, el cristianismo es la más influyente. En Occidente. En Occidente, bueno, tiene un papa, bueno, toda una serie de... Es una religión más mediática, pero también tiene un número importante de seguidores. Entonces, dentro de eso, él dice que benefició a Yahvé porque dentro de esa religión tan poderosa se sigue adorando a ese Dios. Ya no con sacrificio, ya no con como se hacía desde el Antiguo Testamento, pero se sigue adorando. Sí, se entiende claramente. Por eso te digo que entendiendo y valorando la investigación de Kangá en el sentido de descubrir que Jehová es un impostor, inmediatamente te puedes ir muy fácilmente a comprender o a desvirtuar el mensaje del Cristo. Y ahí es donde pierde esperanza todo el descubrimiento, porque si aseguramos que lo que expone Kangá y expone otro, tú decías que también es muy cercano a Parcerisa. Entonces estamos en un hueco negro donde no hay nada que hacer, donde no hay un mensaje esperanzador o de alguna fuerza contraria a toda la manipulación o a la conspiración. A mí lo que me llama la atención, bueno, Salim dijo algo ahorita en donde referenciaba esos dos bandos del bando positivo y del bando negativo, y que Kangá se enfoca siempre en el bando negativo. Yo creo que para darle cuerpo a una investigación debemos, como tú lo decías, Neil, reconocer primero esa esencia que tiene cada uno de los mensajes, porque la persona que quizás está leyendo esos dos mensajes va a encontrar muchas diferencias, y yo creo que el talón de Aquiles de muchos investigadores es que no creen en la fuerza de las dos bandas, únicamente se enfocan en una, en decir o que todos son buenos o que todos son malos, y allí en ese momento se pierde la esperanza. Claro. Y por eso la conclusión de sus investigaciones quizás tergiversa y confunde un poco a la gente. Lo que siempre hemos compartido aquí en Descubriendo Tanto, que siempre hemos recomendado 2 programas. Yo pienso que esos 2 programitas a nosotros nos han servido para sustentar o para dar claridad a muchas cosas. Y es que mientras no se conozca el proceso de la rebelión de las estrellas, si no se conoce eso, si no se conoce realmente el origen de esa rebelión y la historia de esa rebelión, muy difícilmente se harán reflexiones, análisis e investigaciones cercanas a la verdad en nuestro tiempo. Pienso que ese pilar de investigar, esa parte que estamos hablando, es clave. Por eso, cada vez que podemos, recomendamos esos 2 programas que pueden descargar allí en los audios. Uno se llama El origen de la rebelión, el génesis de la rebelión estelar, y el otro se llama La cronología estelar. Sí, la cronología estelar. La historia de la rebelión estelar. La historia de la rebelión. Esos 2 programitas nos muestran qué pasó en un momento de la creación y qué pasó posteriormente. Y todo lo que nosotros estamos viviendo, de alguna forma, de alguna manera, se deriva de eso. Y allí las reflexiones que hagamos sin tener en cuenta ese origen están desviadas. Claro, porque no se podrá discernir qué bando te está... Es decir, la fuente del conocimiento que estás investigando, no sabes de qué bando es, porque desconoces esa rebelión. Mira, hay algo muy importante, y yo lo percibo en este trabajo, lo hemos dicho en varias oportunidades, este trabajo de los videos, de hacer los videos y también interactuar con quienes lo ven, pues uno se da cuenta el trabajo que han hecho la filosofía y las religiones, incrustando
dentro del pensamiento de nosotros los seres humanos conceptos, y conceptos que terminan siendo muy difíciles de quebrar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se cree que con una cita se comprueba de que Jehová no es Dios y con una misma cita se comprueba de que eso es mentira. No, no es una cita, no es una cita en particular, porque si fuese por cita, entonces entra, en un momento entra certeza y en otro momento entra duda. Sí. No es una cita la que nos va a dar a nosotros la certeza, es la comprensión de todo el documento, y para eso hay que leer. Y para eso hay que sacar un tiempo para leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no solamente el documento bíblico, porque esa es otra. Porque si te remites o te reduces solo al documento bíblico, y a eso súmale que lo haces conforme a las estructuras enseñadas por las diferentes filosofías, eso se va a complicar. Hay que leer otros textos, y no solamente textos aceptados normalmente, sino aquellos que nos han dicho que no leamos. Y nos dicen que no leamos simplemente que porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y creemos que es así. Es decir, creemos a los que nos dijeron que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creerle eso? ¿Por qué tenemos que llegar a aseverar eso? ¿Por qué? ¿Quién nos dijo que es así? ¿Quién nos garantiza que realmente es así? Y entonces ahí es donde viene el investigador, el buscador, el inquieto, el hombre que tiene un desarrollo interior, intelectual y espiritual que lo va llevando a buscar. Y conforme a eso que estoy compartiendo en este momento, se comienza a tener una visión más general. Y cuando se tiene esa visión más general y se toca un versículo de la Biblia y se toca otro versículo de la Biblia, entonces hay comprensión. No por el versículo simplemente, sino por todo el conocimiento que se tiene. Eso es muy importante porque es uno de los frenos. Por ejemplo, ¿se acuerdan la semana pasada donde decía un oyente que para poder nosotros entender Yeshua, Jesús y cuál fue el otro tema que nos dijeron que teníamos que saber del hebreo antiguo? Sí. Bien, si te vas a resumir, a leer el documento bíblico, pues tendrás que tener algún conocimiento de esto. Pero si tienes otros conocimientos, puedes ampliar la visión y tener acceso a comprender e interpretar lo que está en el documento bíblico. Y no solamente mensajes como estos, sino, por ejemplo, ese mensaje extraterreno que vino en este tiempo, por ejemplo, como la lógica de la lógica. Bien. Es importante cuando la lógica de la lógica dice que no, que el Padre Altísimo no tiene como su pueblo a una sola sangre y nación. No elige hombres. No ha hablado de una sola casta de hombres. Entonces, toda esta condición te amplía la visión y cuando tú llegas a la investigación, puedes ver cosas que normalmente no veías. Así es. Bueno, dentro de lo que tú decías es clave, no solamente quedarse con la visión de un solo libro, sino el investigador pues tiene una gran gama de posibilidades para acceder de pronto a información. Y dentro del tema que estamos tocando, quisiera referenciar un libro muy bueno que nos relata quizás un poco la diferencia que hay entre Yahvé o Satanás o Jehová y Jesús. El libro apócrifo es el Evangelio de Nicodemo, del capítulo 18 en adelante. Excelente. Donde dice, por ejemplo, el capítulo 22 dice, entrada triunfal de Jesús a los infiernos. Uy, bueno, esa es buena. Dice, y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como de trueno que decía, abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás, anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia... Satanás dijo, yo. Entonces la furia dijo a sus demonios, cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llaves las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos perdidos. Entonces, imagínense, eso es cuando Jesús muere, todo el proceso, eso es un relato que hace estos personajes de repite la fuente. Lenuncio, el Evangelio de Nicodemo. Esa es una narración de Leucio y Carino. Y Carino, sí, así es. Entonces, aquí vemos cómo la diferencia o ese temor en ese momento que sentía Satanás y la furia cuando Jesús desciende a los infiernos. Es un apócrifo que nos relata todo ese proceso y sería bueno que lo empezáramos a leer y nos diéramos la oportunidad de leerlo para entender
qué significó Bien, esa muerte de Jesús y sobre todo ese paseo que se dio Jesús y no se frene, por los y infiernos. no se frene porque son apócrifos. No Ese se es frene otro. porque le enseñaron de que eso no fue inspirado, que eso no lo escribió Dios. No se deje engañar por eso, porque quien le enseñó a usted que fue inspirado o no fue inspirado, no fue Dios, fueron otros hombres que así lo consideraron. Sí, ¿no? Y dentro de ese proceso, por ejemplo, porque ustedes hablan de que, bueno, uno en el proceso de investigación debe beber de muchas fuentes y sobre todo utilizar la inteligencia para saber discernir. Cuando yo veo la investigación de David Kanga, la vi hace unos 3, 4 años más o menos, porque este libro tiene sus años, y él sacó unos videos, unas entrevistas que duraban horas, 1 hora, 2 horas, y yo me senté a escuchar lo que él exponía, porque una de las cosas que nosotros hacemos en la mesa de trabajo, muchos de los temas surgen por ese trabajo acucioso de investigación que cada uno de nosotros realiza. Nosotros vemos de todo, leemos libros, videos de cualquier investigador y nos sentamos, Hasta de una película sale un tema. hasta de películas, y nos sentamos a ver, a escuchar, porque aquí hemos promovido muchas veces que el rechazar no es una Actitud no es inteligente. una actitud inteligente. Nosotros nos abrimos a la opinión de distintas fuentes. Sin embargo, en ese proceso de análisis pasamos por el filtro de nuestra propia inteligencia y de nuestra propia investigación y extraemos de ahí lo que nos sirve y lo que no, pues no lo consideramos. Ahora, denlo allí porque quiero también hacer un aporte ahí en lo que dices, pasarlo por el filtro de nuestra propia inteligencia. Y asumimos que esa inteligencia es la que está determinada por los datos que hemos cosechado en nuestra mente por mucho tiempo. Intelecto, Eso es intelecto. Sí. Cuando nosotros nos referimos a nuestra propia inteligencia, estamos hablando de un código mayor. No es que nosotros seamos mayores, ¿no? Eso lo tienen todos los seres humanos. El código mayor de la propia inteligencia, que es el conocimiento acumulado en nuestro propio espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu de todos los que estamos aquí conectados, tiene la sabiduría que acumula por las experiencias y sabiduría que acumula por todas las vivencias y experiencias de sus encarnaciones. Allí se acumula la inteligencia. Entonces, cuando usted recibe una información, esa información tiene que ser pasada por ese filtro interior, es decir, el corazón. Además hay otra inteligencia superior a esa que acabo de hablar, que es la que está en el alma creadora. Voy a colocar un ejemplo. En el caso que una persona vea o escuche una investigación que digan o que denuncien a Yahvé como un falso Dios, hay personas que con solo escuchar la investigación ya lo saben. Claro, inmediatamente lo saben, porque es sin haberlo escuchado antes, sin haberlo investigado antes, es una memoria que traen por dentro. En el espíritu. En el espíritu, eso que tú acabas de explicar. ¿Cómo hay personas que usted le puede sacar la investigación más rigurosa del mundo explicándole por qué Yahvé no es Dios y no lo van a comprender? Y ambas posturas son respetables. Entonces, ¿qué los diferencia? No es el dato mental, sino la memoria espiritual. Entonces, cuando yo veo... Y eso hay que sumarle la otro tipo de memoria. La del Altísimo. La memoria que tú hablabas, que está conectada al corazón humano, que es el alma, que tiene otro tipo de memoria que ya está más conectada a los universos y a la vida, que es la que identifica al Dios falso y al Dios verdadero. Ahí está. Entonces, dentro de lo que Kanga exponía, yo veo la investigación, yo escucho todo, ¿no? Y al principio uno dice, sí, bueno, Gabriel se contactó, hizo esto, Sin embargo, cuando lo veo, yo sí tengo en cuenta, por lo aprendido, del tema de la rebelión y la fuerza invasora de carácter negativo que cayó al planeta Tierra. Inmediatamente, incluso el tema, creo que un oyente me lo propuso. Sí. Una pregunta, fue una cuestión, fue una pregunta. Entonces, cuando aquí mi compañero Neil me dice, no, un oyente me hizo esta pregunta, inmediatamente yo conecto, porque yo había conocía el trabajo de Kanga, entonces yo digo, sí señor, vamos a hablar de eso, porque hay unos puntos que nosotros podemos aportar dentro de la investigación y los oyentes que nos están escuchando para aclarar ciertas cosas desde la visión de la mesa de trabajo. Bien, y comenzando la aclaración, quiero aportar lo siguiente. Dentro de nuestra búsqueda, de nuestra investigación, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro compartir con muchos hombres en América Latina, hemos establecido y hemos comprendido un principio, es decir, un pilar dentro de la comprensión que tenemos para el desarrollo de todo esto que estamos hablando. Y es el siguiente. El mensaje de Cristo
nosotros podemos hablar de Jesús o Cristo, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros hablamos del Cristo, estamos hablando de una esencia universal que contuvo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. Ok. El mensaje del Cristo, que viene de la mano del mensaje de la luz, del Dios verdadero. Porque a nosotros nos han enseñado que quien quiere llegar al Padre lo hace a través del Hijo. Y ese Hijo es el Cristo. El mensaje crístico, como ese mensaje para unir, para contactar a cada hombre terrestre con la fuente primigenia de la creación, el Verbo, ha estado presente en cada rincón del planeta. Es decir, no hay lugar del planeta Tierra, amigos oyentes, donde el mensaje crístico no haya llegado. Ese mensaje crístico, permítame decirle así, ha necesitado de mensajeros para ser transmitido y también ha necesitado de contactados que lo escuchen. ¿Vamos bien? Sí. Sí, señor. Ok, entonces, dentro de la ley que expresa el mensaje, es decir, o los mensajeros de la divinidad, del Verbo o del Cristo, hay uno que se caracteriza por excelencia. Este es Gabriel. Se le conoce como el arcángel anunciador. Cuando, el heraldo de los dioses. ¿Perdón? El heraldo de los El dioses. heraldo de los dioses, que hay un programa que hicimos, que tú hiciste. Recuerdo que tú lo hiciste. De Gabriel. Sí, tú hiciste un programa. Gabriel, le pusiste Gabriel, el heraldo de los dioses. Ah, sí, sí, hace el año pasado. Yo no estuve en ese programa, lo hiciste con los No, muchachos. sí estuviste. Sí, claro. Aquí bueno. estuvimos. Entonces, ese mensajero tiene la labor dentro del plan crístico de ser quien transmita gran parte de los mensajes que la humanidad necesita para conocer ese plan. Ahora, evidentemente, al lado de él habrán otro tipo de mensajeros de la divinidad luz del Padre Eterno que acompañan en la transmisión del mensaje. Eso garantizando lo que decía hace unos minutos, en todas las culturas llegó el mensaje. Por ejemplo, si nosotros vamos a las culturas mesoamericanas, tenemos que hablar de Kukulcán. Claro. Kukulcán es un mensajero de la divinidad luz. Es decir, hace parte del plan Gabriel en el planeta Tierra, el programa de anunciar la verdad. Ahora, si vamos a la India, si vamos al Tíbet, si vamos incluso ahí en el mismo pueblo hebreo, ¿ah? Llega el mensaje. Ha llegado el mensaje. Ninguna cultura en el planeta puede decir, nosotros no sabemos de eso. Sí sabemos todos. Pero también hay que decir otra cosa. Dentro de la investigación que nosotros hemos compartido con todos ustedes, hemos revelado que igual que llegó el plan crístico, el mensaje crístico a través del programa Mensajeros dirigido por Gabriel, aquí llegaron otros personajes de la otra fuerza de la rebelión, de esa que se desprendió de la cuarta humanidad, tercer reino llamado Sofía. De ahí se desprende toda una rebelión que después con el tiempo llega al planeta Tierra y se hace pasar por dioses. Ellos toman ese mensaje. Ellos toman el mensaje crístico, el mensaje puro de la luz y del Verbo, y lo untan de sus tinieblas para presentarse cada uno de ellos como grande y poderoso ante los seres humanos. Esos son los dioses que eligen. Me gustó mucho un video que vi, no sé si fue el tuyo, Salín, o el de Gabriel Mauricio. Gabriel Mauricio sacó un video muy interesante. Sí, de la voz del que. Él dijo algo muy importante. A mí me dijo algo muy importante que a mí me clarificó. Sí, yo sé lo que dijo. A mí también me abrió la comprensión cuando wow, él dice. Yo nunca había pensado eso así. Cuando él dice que la voz del que es el Dios verdadero no elige, no habla para una sola casta de hombres. Ajá. Y él dice que los dioses de la antigüedad hablaron para castas de hombres. Eso me pareció excelente. A cada pueblo. A mí también nunca lo había. Yo nunca lo había enfocado así. Pensado así. Fíjate, porque ahí donde entra que entre todos llegamos a la comprensión. Claro. Entonces, cuando él dice eso, cuando hay un Dios de esto, elige una casta, le habla a un pueblo, eso no es el Dios universal. Ya no es el Dios universal. Ahora, ¿qué utilizó para hablarle a los hombres de un pueblo, como para presentarse como deidad, para presentarse como grande y poderoso? El mensaje crístico. Parte del mensaje crístico. Parte, no todo.
Por supuesto, porque si entrega todo se convierte en crístico, él también. Y esa no es su intención. El mensaje crístico lo utilizan para la manipulación, para atraer al ser humano que tiene ese mensaje crístico en su corazón. Sí. Entonces, tengo que hablarte de lo crístico para que te identifiques conmigo, te acerques, y cuando ya estés cerca de mí, como Dios falso, entonces meto mi pezuña en el mensaje crístico, transformo ese mensaje y te convierto en un seguidor mío. Entonces, ese es el plan, ¿no? Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí salí, ¿qué fue lo que pudo haber pasado con ese mensaje de Gabriel anunciado a unos hombres y después se convirtió en religión? Bueno, tú hiciste referencia a ese programa que realizamos el año pasado que no recordaba, pero nosotros hablamos de Gabriel, el heraldo de los dioses, así que lo recomiendo a los oyentes para que tengamos una visión más general de lo que ha sido Gabriel en la historia. La esencia de Gabriel. La esencia de Gabriel. Hacemos un recorrido histórico de todas las menciones que se ha hecho del arcángel Gabriel y de su papel y de su mensaje. Entonces, inmediatamente, pues terminemos este programa. Les recomiendo que vayan y lo descarguen para complementar. Entonces, dentro de los anuncios que ha hecho Gabriel, voy a citar las veces que se ha mencionado que recuerdo. Ustedes me ayudarán. Por ejemplo, uno de los registros más antiguos donde se menciona a Gabriel. Enoc. Por supuesto, es el primero en el libro apócrifo de Enoc. Ahí se habla de que Gabriel es uno de los ángeles, o de los arcángeles, que le transmite a Enoc el conocimiento, le transmite el tema de la invasión, bueno, toda una serie de cosas que se narran en ese libro. Luego más adelante a Gabriel hace otras apariciones, por supuesto en el Antiguo Testamento bíblico, con Daniel. Daniel se le aparece. Claro. Daniel, 600 años antes de Cristo. 2600 años desde hoy. Desde hoy sí, 2600. Pero también en esa misma época, Gabriel hace aparición ya en la India, con Buda. Él le anuncia a la madre de Buda el nacimiento pues, de Siddhartha, que era el verdadero nombre de Buda. Le anuncia el nacimiento a la madre. Pero es el mismo Gabriel, en esa misma época, que le anuncia a la madre de Juan el Bautista, o al padre más bien, a Zacarías, que iban a ser Juan el Bautista. Que vendría con el espíritu de Elías. Que vendría con el espíritu de Elías. Entonces, una reencarnación de Elías era Juan. Entonces tenemos ahí 3 anuncios contemporáneos, ¿no? El de Buda y Daniel, pero 600 años después, de Jesús. Sí, porque Buda fue 622 años antes de Cristo. Sí. Exacto. Entonces fueron contemporáneos, ¿no? Sí. Aproximadamente 600 años el de Buda y el contacto con Daniel. Y 600 años después el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan. Primero el de Juan y después el de Jesús. Entonces ahí vemos esa intervención de Gabriel. Luego, 600 años después de que muere Jesús, supuestamente llega el contacto con Mahoma, que fue en el 700 años después de Cristo. Ahí llega el contacto con Mahoma, que está relatado en el Corán. Si usted no se ha leído el Corán, yo le recomiendo que de pronto no que se lo lea todo, pero que vaya y busque pasajes sobre ciertas cosas que ahí le dice, como el que leí hace un momento. Pero además de eso, Gabriel hace otra aparición, incluso lo dijimos el programa pasado, cuando hablamos de... ¿Cómo se llamó el programa pasado? El diluvio. Jesús. No, el de cuando Jesús, hablamos de los mormones. Wow. ¿Qué mente de pollo. ya les confirmamos. Bueno, ahora nuestro compañero la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo. Exactamente. Bueno, ahí en ese programa hablamos de que ustedes nos disculparán, estimados oyentes, que hemos hecho tantos temas que a veces se nos olvidan. Se cruzan los cables. Se nos cruzan allí, pero ahí hablamos de que Joseph Smith, el fundador de los mormones, se dice que él tuvo un contacto. Tuvo varios contactos, pero el personaje que lo contactó fue Gabriel. Eso fue en los años 1800. Años 1800. Siglo XIX. Siglo XIX. Principio del siglo XIX. Ese es el contacto de los contactos que se tiene. Pero han habido más. O sea, esos son los más famosos. Pero si usted investiga, estimado oyente, en todo este mundo de la nueva era, de los contactos ovnis, contactos extraterrestres, usted va a escuchar muchos testimonios, muchos investigadores que han asegurado haber hablado con Gabriel, o algunos otros le dirán que han hablado con Miguel, con Jesús, con Buda, bueno, una serie de cosas
que además, que también se dice. Entonces, si vemos, el papel de Gabriel ha sido fundamental en varios hechos históricos, entre ellos, pues, de los contactos donde supuestamente se desprendieron las religiones más famosas y poderosas de la actualidad. Y eso que leí en el Corán también nos dice que tuvo influencia en la creación del judaísmo, cuando supuestamente él dice que le dieron a Moisés las tablas de la ley para instruir al pueblo hebreo. Esas son las referencias más famosas, más conocidas. Ahora, hay que recordar una con Enrique Castillo Rincón. Ah, bueno, también. esa que no es tan famosa, por eso primero mencioné las más famosas. Esa es la más reciente. Que están registradas en libros históricos. Claro, sí. Porque ya en el siglo XX, en los años 70, nosotros hemos hablado muchas veces aquí del contacto que tuvieron algunos hombres en el Alto Perú, pero el caso más sonado de ellos es el de Enrique Castillo Rincón, que incluso escribió un libro, Ovni Gran Alborada Humana, y él ahí se contacta con un personaje llamado Krishnamurti, que después de un tiempo se supo que era Gabriel, y ahora más adelante diremos por qué se supo que realmente había sido el arcángel Gabriel quien le habló a Enrique Castillo. Bien, una de las cosas que también hay que reflexionar, que hay que analizar en este tema es cuáles de esos contactos fueron reales y cuáles no. Ese es el punto álgido aquí. Ese es el punto crítico, porque eso nos ayudaría a comprender si realmente Gabriel hace parte de una conspiración. Es un conspirador para crear religiones que nos enfrenten y nos maten. Entonces, si eso es así, hombre, no hay nada que hacer en este planeta, no hay ningún mensaje reivindicador. Y ahí, esperanza, claro. Y ahí es donde hay que tener la base que tú decías, ¿no? La rebelión. Si yo voy a hacer el análisis de los contactos, cuáles fueron positivos, cuáles fueron de pronto falsos, si yo no tengo esa base, jamás podré discernir. Claro. Ahora, tú comentabas, nuestro compañero Juan Manuel nos comentaba antes de iniciar, porque antes de iniciar hacemos una pequeña mesa aquí y traemos cada uno de nosotros lo que tenemos y lo comenzamos a articular. Tú hablabas dentro de tu investigación que hay que tener en cuenta también en la temática aquellos personajes que teniendo los mismos nombres de los arcángeles no lo son. Cuando hablabas de Miguel, de Gabriel, en corrientes, por ejemplo, como la metafísica, ¿sí? Que se habla de los 7 arcángeles y todo esto. Pero estos personajes sí realmente, dentro de eso, háblanos un poco. Bueno, dentro de los más conocidos está Miguel Astarcherán, que vendría siendo como el dios y el anunciador de muchas corrientes de la metafísica, en donde pues promueve enseñanzas de mantras y de muchas otras cosas que lo que hacen es, si uno va e investiga a fondo, este tipo de enseñanzas lo que hace es que conecta a la gente con el astral. Y es allí cuando empieza el proceso de posesiones o de también supuestas visiones que desprenden a la final muchas más filosofías y conceptos que distorsionan pues el verdadero enfoque de una investigación. Entonces esta es la... Okay. Quiere decir que existiendo 7 ángeles que hacen parte de las fuerzas luz, ¿sí? También aparecen 7, entre comillas, ángeles que se disfrazan de los originales de luz, sí, dentro de las filosofías y todo esto. Exacto. Es una especie como de sincretismo, ¿no? Algunas filosofías lo que hacen es sincretizar, unir la luz con las propias tinieblas, y el ser humano, al escuchar que se llama también Gabriel o que se llama Miguel, pues asumimos que viene de la misma fuente. Y eso también hay que considerarlo. Miguel Astarcherán, aquí hicimos también un programa del Comando Astar. A propósito que supuestamente el Comando Astar fue el que desapareció el avión de Malasia. El avión de Malasia Airlines, que lo tenía el Comando Astar haciendo una advertencia a la humanidad. Bueno, ya vemos entonces cuál es el origen o el fin más bien de ese avión. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, puede suceder lo siguiente. Muchos contactos son falsos. Exacto. Haciéndose pasar por Gabriel, terminan no siéndolos. ¿Cuáles? Esa es la pregunta ahora. Claro. Yo pienso que es el fruto que dan los contactos. Exactamente. Sí, únicamente después de que haya el contacto y hay una aplicación de ese mensaje, es que uno se va a dar cuenta cuál va si es positivo el resultado. Sí. Exacto. ¿Cuál va a ser? Ok, entonces vamos a referirnos, al de Daniel, siendo del pueblo judío 600 años antes de Cristo, cuando Daniel le entrega o le enseña incluso la interpretación de muchos de los símbolos que le llegaron a su mente, a su corazón. Y también la instrucción que le dio Gabriel a Daniel, diciéndole que retornaría al final de los tiempos para tomar su heredad, o más bien tomando ese código de intérprete para abrir el sello o los descifrados de la profecía.
El mensaje, luego el contacto con Jesús, indiscutiblemente para nosotros, yo creo que para la mayoría de los que nos escuchan, terminó siendo una revelación que contribuyó al desarrollo espiritual de nosotros los seres humanos. Por supuesto, sin entender o entendiendo mejor de que ese mensaje crístico pues no está cerca de religiones. Y yo creo que ahí está yo creo que ahí está el asunto de la pregunta, de la duda, si realmente el arcángel Gabriel se prestó para que se crearan religiones. Porque en ese punto considero que Kangá se equivoca cuando él dice que Jesús crea el cristianismo. Creo que es una afirmación muy ligera. O sea, no hay un análisis profundo. Bueno, evidentemente bueno, es lo que se cree. Sí, que se cree. Pero por eso te digo, cuando yo soy un investigador, y lo hago, y lo digo a título personal, yo debo tener la responsabilidad de que cuando expreso un conocimiento, cuando difundo y sobre todo de manera masiva, como libros y videos, considero que uno debe tener la responsabilidad y la suficiente capacidad para discernir o para profundizar de manera responsable en lo que voy a decir realmente esté lo más aproximado a la verdad. Entonces, si uno investiga y uno no tiene que ser, hombre, haber leído todos los libros de la historia, simplemente con usted escuchar las enseñanzas y el mensaje de Jesús sin el velo religioso, usted va a comprender de alguna manera que ese no fue el objetivo de Jesús. Y más sabiendo, por ejemplo, que más adelante lo que hizo Constantino, todo este proceso, ahí sencillamente usted dice, Jesús no vino a fundar religiones, vino otra cosa. Pero decir simplemente, no, Jesús fue el fundador del cristianismo, puede ser una afirmación de alguien que no tenga como hábito la investigación. Una persona común y corriente que no haya leído mucho, sí podría afirmar eso. Claro, pero un investigador no. Un investigador no debería, ¿no? No debería. Sí, porque se está fundamentando en una falsedad impuesta por la misma religión. Por la misma religión. Entonces ahí, cuando uno ve el contacto de Daniel, de Gabriel con Daniel, con la madre de Jesús y de Juan, tú decías, bueno, el mensaje crístico es la fuente original y estos personajes que cayeron lo han untado de tinieblas y han tomado una parte para presentarse como buenos. Por ejemplo, el mensaje de Daniel o el contacto con Daniel tuvo algo que nosotros aquí hemos dicho siempre. La profecía viene de una única fuente, la luz, la fuente original de la creación. ¿Qué fue lo que habló o cuál fue el mensaje entre Gabriel y Daniel? La profecía. Ahí no hubo más nada de que Daniel es una religión, no hubo nada de eso. Ajá. El contacto con María fue anunciándole la venida del Hijo de Dios. Y si uno analiza el mensaje de Jesús, hay profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, si no estoy mal. Claro. Ahí está la clave. Lo mismo sucedió con Juan. Juan, el contacto con el padre de Juan, los padres de Juan, fue para preparar la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces uno va viendo el plan. Sí. Uno va viendo el plan. Si nos vamos más atrás con Enoc, igual, denunciar la caída en el libro de Enoc, de la fuerza negativa. Y cuando vamos ya a lo que es Buda, Buda fue un replicador fiel del mensaje crístico. No el budismo. No el budismo. Estoy hablando de Buda o Siddhartha Gautama. Sí. Él fue, porque incluso muchas personas dicen que como Buda fue antes, entonces Jesús cogió y plagió el mensaje de Buda y dijo que había sido de él, que fue 600 años antes. Entonces dice, no, Jesús es el falso y Buda es el verdadero. Entonces no, es que el mensaje crístico encarnado por Jesús es uno solo. Es uno solo y fue encarnado en su momento por Buda. Eso que tú decías, no, varios mensajeros en distintas épocas. Entonces, dentro de esa línea que vamos viendo cómo se traza un plan inteligente, un plan luz profético, hay que analizar con esa misma vara de medir el contacto con Joseph Smith, el contacto con Mahoma. ¿Y cuál fue el otro? El supuesto contacto con el pueblo hebreo. Ya ahí empezamos a poder discernir. Bien, a mí no me ruboriza pensar que Gabriel se contactó verdaderamente con Mahoma. Pudo haber sido, claro, también. Por supuesto. Claro. Sí. No veo un plan mezquino, ¿sí? Pero sí entiendo que después de lo ocurrido con Mahoma, incluso hubo una fragmentación inmediatamente con el mensaje que entregó Mahoma cuando salen los sunitas y los chiitas. Sí. Que es un fragmento, se fragmentó el Islam. Y esas son las dos fragmentaciones más grandes, pero hubo más, sunitas y chiitas. Entonces, ¿por qué se fragmentan? Es por la interpretación que se da ese mensaje. Es lo que cree cada bando o cada personaje con aspiraciones de control, con aspiraciones, bueno, santas o no tan santas, y lo que se traslada, lo que se transforma el mensaje original
es en religión, por ejemplo, en culto y adoración. Claro, porque puede suceder dos cosas, ¿no? Una, que el mensaje se haya tergiversado y la otra es que no haya sido Gabriel. O sea, están esas dos. Pero leyendo lo que leí hace un momento. O de las dos cosas. O pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Entonces, leyendo lo que leí ahorita, cuando supuestamente Gabriel le dice a Mahoma que ellos dictaron en el Sinaí, le entregaron las tablas de la ley al pueblo hebreo. Ahí sí es falso. Eso es falso. Eso es falso, que Gabriel estuvo ahí, bueno, en ese proceso. Y es falso porque Gabriel no hace parte del bando. Claro, por eso te digo que quizás cuando se expresa eso, el mensajero o el personaje que le está hablando a Mahoma no haya sido Gabriel. Hay un ejemplo muy claro para entender eso, y es Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo Rincón fue un hombre contactado por jerarquías de la luz, de las Pléyades, ¿sí? Los mensajeros, los ángeles mensajeros que han tenido como responsabilidad transmitirnos el mensaje de la luz. Ese mensaje para nosotros restituir y conectarnos nuevamente con la fuente del verbo creador. Pero igualmente, como él fue contactado por todas estas entidades luz, también fue contactado por otras entidades, como el que tú mencionabas, el mismo Miguel Astar Sherán, pues ahí le meten un mensaje a Enrique Castillo en su libro, lo relata en su libro OVNI Gran Alborada Humana. Entonces vemos cómo ese contacto con Enrique Castillo tiene esa parte de la luz inicialmente, pero las tinieblas en esa batalla que ellos están librando aquí en el planeta, mete su pezuña. Y si uno no tiene la capacidad de diferenciar, entonces está comiéndose todo como verdadero. Revoltillo. O negando todo como falso. Es que lo que tú dices es clave. ¿Por qué se da esto? Por la batalla, por el concepto de batalla que hay desde Apocalipsis 12. De ahí, ese es el origen de toda esa trascendencia que tienen cada una de las investigaciones. Nos tocó complejo a los seres humanos. Sí, exacto. Pero no nos tocó complejo porque no seamos capaces de entender. Porque nosotros tenemos la inteligencia para comprender este asunto. Se hace complejo es por lo que nosotros creemos. Sí. Por el adoctrinamiento que tenemos. Exactamente, por el pensamiento. Aquí hay que atacar evidentemente conceptos y un molde que se nos ha implantado a través de muchísimo tiempo. Y es allí cuando, por ejemplo, aparece el mensaje del libro apócrifo de Nicodemo y nos abre un poco ese pensamiento y nos dice cuál fue de verdad la esencia de Jesús en ese proceso de resurrección, ¿no? Y ese enfrentamiento que tiene con la otra fuerza. Entonces, el tener claro la batalla sí, es lo que a nosotros nos va a preservar de cometer algún tipo de error. Ese punto que tocas de tocar aquí, si no lo tenemos claro, esto se nos enreda más. Claro. Tú decías en alguno de los programas que hicimos últimamente, no lo decías tú, lo dice el mensaje estelar cuando dice que tenemos que ser capaces de desafiar lo considerado divino o lo considerado intocable. Lo considerado sagrado. Sí, y lo intocable, lo considerado intocable, fue lo que se nos enseñó como tal. Claro, también sucede que hay unos espíritus, unos hombres que nacen con un espíritu rebelde. Un espíritu que te dicen esto y inmediatamente tú dices, ¿por qué? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Claro. ¿A ustedes no les pasó, amigos oyentes, que cuando en el colegio o su mamá, su papá o la tía o la abuelita o la vecina le decía sobre estos asuntos, no, es que la cuestión es así? Entonces uno inmediatamente escuchaba eso y uno tiene un espíritu rebelde y dice, y pero acá, ¿pero por qué? Sí, sí. Como el cuento ese de que Adán y Eva, de ahí nació todo. Espérate, ¿cómo así? Claro. ¿Cómo es el cuento? El que a mí siempre me bloqueaba era que el pecado original se originó por dos personas que en algún momento estaban y le hicieron caso a una serpiente. Y yo decía en mi reflexión de niño, bueno, y si el problema lo generaron ellos dos, pues el Dios universal, que es más sabio, pues castíguelo a ellos dos. Sí. Porque nosotros tenemos que ser paganinis de esa equivocación. Entonces, yo no lo percibía como un Dios inteligente. Claro. Para mí eso le faltaba un pedazo. Entonces, lo que quiero decir es que considerar y desafiar lo considerado intocable, cuestionarlo, analizarlo e impulsarse, también depende del espíritu que usted traiga. Y eso viene desde niño, porque a mí igual me pasó con la historia de Cristóbal Colón y ese proceso de América. Era del lado en social. El colegio yo decía, eso no tiene lógica, que iba para la India y terminó acá. Eso eso es una condición que uno trae y no importa
la edad. No, y los problemas que eso nos generó de pelados. No, claro, todavía nos sigue generando problemas. Bueno, pero ya, tener un espíritu rebelde. ya podemos decir algo, pero en esa época Claro, quedamos callados, no sí, había sin forma argumentos. de debatir. La simple lógica, la simple inteligencia, no es ser rebelde sin causa. Sin causa, claro. Pero sí hay algo dentro que decía, eso no es así, eso no está funcionando bien, eso no te lo están contando bien. Sí. Permítame saludar a los oyentes, vayan cuadrando ustedes la próxima parte del programa. Nos dice William desde los Estados Unidos, en Nebraska. Saludos, Salim. Juan Manuel desde Hastings, Nebraska, de parte de doña Irene y la Flaca, como cada viernes, siempre en sintonía de Descubriendo. Excelente que esté la familia de William allí conectado. También Betty Barragán está escuchando, Carlos Rolón, Ronnie Rivera nos dice buenas noches a la mesa de trabajo, Fernanda Piedraíta, Edgar Josué Larios Roldán, Neil, te saluda Josué Larios desde Guatemala, saludos a Salim y Juan, excelente programa, un fuerte abrazo para Josué. Lina María Cuartas Fuentes, un abrazo desde Sevilla, Valle del Cauca, José Norbey Muñoz, Marilyn Andrea Ortiz, Mayita Junior, hola Neil, saludos y bendiciones a tus compañeros de trabajo desde Maryland. Excelente, Estados Unidos, sí. Gigi Consuegra Bolívar, Gina dice saludos Neil, Viviana Ramírez, también Damián Obrine desde Pasto, ¿no? Damiancito, un saludo, hombre. Viviana Ramírez también dice, Diana Granada desde Cali, también un fuerte abrazo para ella, Ceci Díaz. También William nos dice, hay películas, escuchen este dato, hay películas que también intentan ridiculizar a Gabriel, como por ejemplo Constantino, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Y Legión, que muestran a Gabriel traicionando al creador. Sí, esa también claro. Es muy buena. Eso no tiene nada que ver con Gabriel. También dice Pedro Noguera, mi consulta es, si Gabriel también es conocido se comunicó con Martín Lutero. Eso dicen también. Yo no conozco registro. No sabía eso. No lo negaría porque no conozco un registro. Claro, no, puede ser. Es como lo que estamos diciendo del contacto con Mahoma. No podemos decir que no era Gabriel, pero eso que tú decías era clave, ¿no? Pudo haberse contactado con las dos fuerzas. Claro. Y ambas cosas las imprimió en el Corán. Claro. También Mayerly, Andrea Ortiz, muy buen tema. Jos Van Amor, cordial saludo. Matías Emanuel. Matías, debe ser Matías desde los estados, desde Argentina. Un saludo para Matías, fiel oyente de Descubriendo. Diego Rugel, Rosela González, también Beatriz Elena Tamayo, Ananay Barrera. Bueno, muchos oyentes. Leo desde Ecuador, saludos también por allá. ¿Cómo desarrollo la memoria espiritual? Dice Jos. ¿Cómo desarrollo la memoria espiritual? Es una pregunta profunda. Sí. ¿Cómo desarrollo la memoria espiritual? Bueno, yo diría rápidamente para no tener que hacer otro programa y alejarnos de este. Y es que hay dos tipos de memorias, ¿no? A la hora de nosotros interactuar, a la hora de desarrollarnos en este planeta, y una es la mental, intelectual, y al parecer esa es la que más usamos, porque es la que nos han dicho que existe. Y hemos tratado de fortalecer cada vez más cuando estudiamos, todo eso. Y pienso que la memoria espiritual siempre renace. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, tú tienes un espíritu aventurero. Eso es tu memoria, esa es la memoria tuya. Tú tienes un espíritu investigativo, eso es lo que tú eres, la esencia que tú eres. La forma en que te desarrollas refleja lo que internamente tienes. Otra cosa es la memoria intelectiva que se logra con lo aprendido, ¿no? De todas maneras, habría que profundizar esto más. Eliseo Payán también nos saluda. Maymar Martínez, también Nirvana, Iván de Jesús, saludos desde Aruba. Recibo un abrazo desde mi corazón al de cada uno de ustedes. Gracias. También Noemi López dice, gracias Neil, el equipo laboral de la emisora, porque solo así se amplía el conocimiento y se afirma la verdad. Bueno, hay muchos más. Amparo, Claudia, bueno, hay una cantidad de oyentes allí. Vamos ahora al chat de la emisora. Paulín dice, saludos a toda la mesa de trabajo desde La Plata, Argentina. Muy agradecido y honrado desde una consulta mía haya sido el disparador del programa acerca del Arca de Noé. Bueno, sí, ese lo hicimos en honor a Paulín. Paulín. Bueno, Paulín ahí tiene su autoría. Nuestros oyentes también incitarlos a que nos escriban para también poder complacerlos. Hay unos que preguntan y no tienen idea que después nosotros vamos a desarrollar una temática. Sí, exacto. Pero se utiliza para eso. Lástima que no hicieron mención a la película Noé de Darren Aronofsky del 2014 y que les pareció la interpretación particular de esta película, de esta historia.
Bueno, ahí hay una mezcolanza Sí, en la historia de Noé, hay un poquito de todo. porque en la apertura la viste, imagino Sí, que claro. sí. Ahí se dice Sí, que no quienes... encontré lo que pues yo pensaba que se iba a narrar. Sí, yo pensé que era otra cosa. Dista mucho de la historia bíblica del Génesis y ahí se muestra supuestamente cómo los Aunque se ve que personajes que cayeron... tocan cosas de Noé, de Enoch. Ah, sí, también. Sí. Ahí se muestra que los personajes caídos son los que ayudan a Noé a construir el arca. Bueno, una serie de cosas allí que no son tan fieles a los escritos. Aquí. Bueno, saludamos también a Catherine, que nos escucha desde el departamento de Caldas. También saludos a la mesa de trabajo, estoy en sintonía, atento a sus excelentes programas radiales. Atentamente, Brainer Prince. Un saludo para Brainers. Bueno, continuemos. Sí, bueno, dentro de eso, de los contactos, bueno, ya analizamos el de Mahoma. Y aquí en este punto también, cuando Kanga dice que, bueno, fue Gabriel el que impulsó el Islam, también es una forma bastante ligera de afirmar eso. Eso que estamos hablando, ¿no? Que se mete a Gabriel en esa conspiración y de manera muy literal. Pero además de ese contacto, el otro, el que se me pasaba era el de Smith, el señor Joseph Smith. Bueno, ahí de ese contacto, de los varios contactos que tuvo con él, se desprendió la religión de los santos de los últimos días, ¿no? Los mormones. Y aquí es lo mismo, ¿no? Hay que analizar si el contacto con Joseph Smith fue real. A mí me deja mis dudas porque varias enseñanzas que Smith promovió luego del contacto, por ejemplo, la poligamia, va uno a saber, volvemos y decimos, no podemos decir que no fue, tampoco podemos decir que fue. Porque, ¿qué ocurre? Él le pudo haber dicho una cosa a Smith y Smith pudo haber malinterpretado y haber hecho otra. Sin embargo, los efectos del contacto en adelante ya no es responsabilidad del mensajero, a menos que sea un contacto falso. Claro. Y ahí es donde uno tiene que aprender a discernir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno dice, no, Gabriel es el que fomentó la creación de las religiones, eso es un análisis muy simple del trabajo o el papel que ha hecho Gabriel en toda la historia. Y tiene un veneno al final. ¿Y cuál es el veneno al final, amigos oyentes, que ustedes tienen que considerar siempre? Es claro que las religiones nos han enfrentado. La mesa de trabajo Descubriendo pues se ha caracterizado por denunciarlas, ¿no? Todas. Ninguna religión y filosofía le ha entregado al ser humano lo que necesita. Y al decirlo, pues estaría justificando de que pues no son buenas. Suena bien. Pero dentro de eso también está llevándose por delante el mensaje luz del mensajero que tiene por designio y por tarea realizarlo, Gabriel. Ahora bien, entendamos esto. Juan lo dijo, si no partimos del conocimiento de la rebelión y que antes de la rebelión existe un plan de luz, si nosotros no sabemos eso bien, no hay nada que hacer. Pero partamos de eso, de que existe un plan o unas jerarquías o toda una esencia luz y que después de un punto, una humanidad, se dio ese proceso de rebelión, las humanidades de esas, o los humanos de esas humanidades tergiversaron un principio que se trasladó a lo que conocemos como rebelión, llegan al planeta, utilizan el mensaje crístico que ha sido transmitido y lo utilizan para mostrarse como grandes y poderosos. Ahora, también la estrategia de esta fuerza contraria es tomar el mensaje luz que se ha dispuesto para la humanidad y que ese mensaje no logre hacer en la humanidad lo que tiene que hacer. Claro, el efecto que busca. Exacto. Y la estrategia de esta organización para que eso no ocurra es convertir ese mensaje en religión. ¿Qué quiero decir? Que no son los mensajeros originales de la luz los que tenían como principio o como estrategia o como propósito crear religiones. No. Quienes forman las religiones son las organizaciones de tipo extraterrena, hacía miles de años, que toman el mensaje para que no haga el efecto que originalmente tiene. Crean religiones. Las religiones no es algo que surja de la inteligencia superior. No es el plan. No hace parte, ninguna religión hace parte del plan de la luz. Y eso lo dijimos con el programa anterior cuando hablábamos de la verdadera iglesia de Cristo. Pero sí es el plan de la otra fuerza. Ahora bien, voy a poner un ejemplo sencillo, para no irnos para allá, para el tiempo de atrás y todo ese cuento. Cuando un pastor, hombre, un pastor evangélico,
que tiene el mensaje de Cristo y está pensando en dinero. Lo coge, el mensaje crístico, coge el mensaje crístico. No lo toma. Sí, porque Sí, coger sí, es sí, otra ok. cosa. Para otros países. Perdón. Lo toma. Lo toman el mensaje crístico, se alquilan Un garaje. bueno, Un pongámoslo local, que el un man garaje. aspira a algo mejor. Un local. Un local. Toma el mensaje crístico, pone su cuestión, comienza a atraer gente y utiliza el mensaje de Cristo y lo transmite, pero su intención no es que el que llegue allí desarrolle la fuerza crística dentro de él. Él lo que busca es que el que llegue allí se convierta en su seguidor en nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿ese es el propósito del mensaje de Cristo? No. Absoluto. O sea, que Cristo tiene la responsabilidad de que existan las religiones. No. Es la intención que tienen los hombres en su esencia oscura, esa ciencia, bueno, no es una esencia, en su manipulación de oscuridad para hacerse grande, poderoso y rico. Entonces utilizan y hacen su religión. Entonces usted ve que la gente va a las religiones y el pastor les está sacando la plata, descaradamente, y ellos defienden a su pastor. ¿Por qué? Porque así lo dice el mensaje de Cristo. Es una manipulación. Bien, que les ha resultado eso. Es un sencillo ejemplo para mostrar cómo el mensaje de la luz lo pueden coger los hombres, o lo pueden coger organizaciones, o lo pueden coger entidades y convertirlo en lo que ellos quieren. Ahora, ¿quiénes son los que dirían que originalmente el mensaje de luz lo que pretendía es manipular? No vaya a ser que son los mismos que trabajan para esa organización. No, y además que porque para algún oyente se estará preguntando, bueno, ¿y cuál entonces era la intención de Gabriel? Al final, ¿no? Bueno, nosotros ahorita analizábamos que está ligado al plan profético, y nosotros hemos dicho en muchas ocasiones aquí que la profecía al final siempre anuncia esperanza, un mundo mejor. Y para que ese mundo mejor se dé sobre el planeta Tierra, la profecía ha marcado varias etapas en el tiempo. Mensajeros que han venido, han entregado una parte, el otro entrega otra parte por allá. Y todo ese mensaje profético se ha unido, se ha hilvanado para un cumplimiento en un tiempo determinado, que la misma profecía le llama el tiempo del fin. Pero cuando se da ese tiempo del fin, ella anuncia un nuevo tiempo, como decían los mayas. Entonces, cuando el contacto de Enrique Castillo se da en los años 70, el mensaje de Gabriel, nosotros lo hemos tocado varias veces aquí, el plan A en sus 3 fases. Digamos que es el mensaje más contundente y más esperanzador de los que le entregan a Enrique Castillo. Y en el plan A en sus 3 fases, que pueden descargar en la página de la emisora, creo que está ahí montado, sí. Ahí lo pueden descargar en la zona de biblioteca. De entrada ese mensaje dice: queridos y amados hermanos del planeta Tierra, os anunciamos un mundo mejor. Esa es la introducción o las primeras 2 líneas del plan. Aquí lo tengo. Fases. Bueno, ahí por favor, te estás demorado. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos, sea cual fuere su procedencia, creencia, color o condición social. Si ve que el mensaje estelar no tiene ninguna restricción. No distingue pueblo, para todo el planeta. A todos. A todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna, os anunciamos un mundo mejor. Ahí está. En donde primará para todos sus habitantes una mente nueva que culminará el verdadero amor espiritual. Bien, ese es el propósito final del plan. Entonces, ¿cómo usted identifica el plan y el mensaje verdadero de la luz? Al final trae esperanza. Al final siempre tiene que llenar a la humanidad de esperanza. Si usted escucha unas investigaciones o un investigador, cualquier fuente del conocimiento que no lo prepare para un mundo mejor, que no le entregue esa esperanza, que no le hable de profecía, cuidado. Ahí tiene que empezar a dudar, tiene que empezar a investigar, porque el mensaje de la luz es eso que claro. Entonces, también comprender por qué la intención del plan, final del plan, que anuncia el plan en sus 3 fases, es un mundo mejor. Más adelante el mismo plan dice que hay que derrotar los opositores del plan. O sea, que ahí mismo se denuncia la otra fuerza. Aquí dice: en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu ley para los hijos del planeta, en donde todos los opositores al gran plan cósmico serán vencidos. Es un plan
cósmico. Cósmico ahí. Exacto. Es decir, que es un plan que de la jerarquía, de las más altas jerarquías de la luz se ha trasladado al planeta Tierra. Ese plan tiene un nombre para nosotros y el nombre o la forma en que lo hemos definido siempre es la profecía. La profecía, ¿Por sí. qué le llamamos profecía? Porque ellos se han caracterizado, el mensaje se ha caracterizado por decirnos o darnos un tipo de mensaje que nos advierta de acontecimientos futuros, entre otras cosas, porque el plan no solamente se refiere a acontecimientos futuros, también hay herramientas espirituales para crecer, Claro. porque es la forma en que vamos con A ellas a gestar enfrentar ese mundo mejor, Claro, así es. que es hacia futuro. Entonces, es claro cuando dice hay opositores, está Claro. marcando la fuerza Te cósmica ponen en universal. contexto de la batalla, ¿no? y, exacto, la batalla. Cuando dice aquí es al gran plan cósmico, ya uno se enfoca en esa visión de la batalla que te da. Y una de las herramientas que nos da este plan dice, si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Ahí hay una herramienta, el amor. el amor. Si trabajan con amor, Los opositores están condenados ok, al y fracaso. entonces cuando tú hablas de que tiene que haber una esperanza, pienso que el robar toda la esperanza apaga la llama del amor. Claro, y es eso que tú dices de robar la esperanza hace parte del otro plan, que es el plan opositor, porque también Ya no dice sería un plan, sino una estratagema. un estratagema, pero ese también dice que si siguen las buenas, Sí, aquí están, si normas siguen las de buenas conducta, reglas de correcto. conducta que han aprendido, serán protegidos. Entonces, Y ¿cuáles también son? están en el plan. Exacto, y dice, si permanecen en la verdad, entonces Son tres es de claves ahí. vosotros el premio y la gran recompensa de vivir en un mundo Por ejemplo, mejor. ¿cuáles son las reglas de conducta que ese plan de la luz nos ha enseñado? Por ejemplo, Jesús, lo que nos han enseñado los profetas, o sea, todo el conocimiento espiritual que ha sido entregado para que esta humanidad crezca. Una de las cosas importantes dentro de ese crecimiento espiritual es el perdón. Ese es Claro, el perdón, el amor, Si le pegan en la mejilla derecha, corregir los tranquilo. errores. Exacto. Por lo menos tranquilo. O sea, corregir Porque alguien los me errores, decía, como eso de poner decía- la otra es como me pero sí, entonces pero- tranquilo. exacto. como decía Juan, no corregir los errores. Interesante la O sea, cifra. hay varios conocimientos. El mensaje, estimados oyentes, ha sido entregado. Ahora, cuando él dice que serán protegidos, pues ese mensaje de plan A es excelente. Cuando dice serán protegidos, quiere decir que la otra fuerza, en su estratagema, busca dañarnos. claro, Busca no se quedará quieta. sacarnos de la misma De batalla. esa misma batalla, así es. Entonces de ahí surge una reflexión, porque nosotros hablamos aquí un programa de lo que no revelan los investigadores del misterio. Sí. Uno de ellos, David Cangá, que estamos tocando hoy. Y ese programa, pues una de nuestros amigos, ¿no? Que lo monta en YouTube, ahí en los comentarios nos dan durísimo, durísimo. Y nos dan durísimo, ¿por qué? Porque bueno, muchas de esas personas que comentan ahí, evidentemente, de Son pronto seguidores de ellos, los otros. claro, por supuesto. Y una de las cosas por las cuales nos dan ahí, mejor dicho, Hasta con el balde. hasta con el balde, es porque ellos dicen, bueno, ustedes hablan de eso ahí, pero ¿y cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son las pruebas, los datos que ustedes, digamos, van a decir para rebatirlos? Porque ellos sí dan datos y dan argumentos. Entonces, bueno, y tienen razón, ¿no? Nosotros ahí no soltamos los argumentos, nosotros hablamos solamente de lo que nos revelan. Sí, porque no es un programa, son varios programas. Son varios programas que habría que hacer. Sin embargo, el objetivo del programa no era ese. Ahora, nosotros como Descubriendo no somos un programa que tenemos como objetivo central el dato, teniéndolo en cuenta, porque siempre lo utilizamos. El objetivo central de Descubriendo es lo que dice el plan A, anunciar un mundo mejor. Y para ello, para esa parte, no vamos a volver o hacer un programa solamente de datos y al final como que, bueno, sí, y viene un mejor tiempo. No, hay que enfocarse en esa parte, porque si usted quiere el dato, entonces ahí sí están los investigadores del misterio, que dan datos muy buenos. Nosotros no hicimos el programa para destruirlos, no, simplemente para anunciar el mundo mejor. Y dentro de eso, porque el libro de Cangá, de David Cangá, tampoco lo tiene. No tiene esa Y esperanza. nosotros nunca hemos sido irrespetuosos. No, en lo absoluto. Absoluto. Al contrario, Respetamos. nosotros comenzamos diciendo de que él decía una verdad. Yahvé es un falso Dios, es una Claro. verdad. Bueno, Solo que al final, bueno, ya lo mezcla con otras cosas. Y el otro punto es que cada investigador del misterio tiene una visión distinta de las investigaciones. Hay algunos que consideran que Yahvé no es Dios, hay otros que consideran que sí, hay otros que dicen que todos los extraterrestres son positivos, hay otros que dicen que todos son negativos. Es decir, no hay una unificación de criterios. unificación. Y te comentaba antes de comenzar que todos ellos dicen que la labor que hacen, la hacen con el objetivo de que la humanidad despierte.
de esa manipulación, de ese nuevo orden mundial y ese sistema que nos controla. Y eso está bien. Pero ¿qué ocurre cuando toda esa gama de investigadores tienen un criterio distinto sobre aquello que nos controla? ¿Qué sucede al final? Confunde y no hay una respuesta definitiva. Hay una fragmentación y hay una división de sus seguidores. Claro. Y tú ves los seguidores enfrentados en los comentarios. Así que esa intención que tiene la fuerza de control al ver este tipo de investigadores, pues se siente muy feliz. Claro, y al final, ¿quién gana? Ellos. Claro, y perdemos nosotros como humanidad. perdemos nosotros. Entonces, eso es clave ahí. Eso es clave porque el conocimiento o el mensaje crístico busca lo contrario a eso. Y esa es otra base para identificar. Así, amigos, hay dos fuerzas que se debaten una fuerte batalla que ni siquiera es solo terrestre, viene desde arriba. Cósmica. Es cósmica. En tiempos anteriores a nosotros estuvo en otros lugares. Se trasladó al planeta Tierra como el último escenario donde se iba a librar. E incluso, si lo comprendemos bien, ese escenario se ha trasladado a nuestro propio cuerpo. Ahí dentro de nosotros también está esa lucha que ya no es estelar, sino interior en cada uno de nosotros. Existiendo una esencia luz y existiendo también una manipulación dentro de nuestro ser. Y todos los días libramos esa batalla. Todos los días desde que levantamos, ni siquiera desde que nos levantamos, desde que estamos dormidos. Estamos ahí con esa incidencia en esa lucha, en esa batalla. Ahora bien, dentro de esas jerarquías hay un plan para transmitir el mensaje que llamamos profecía, los mensajes espirituales, y uno de esos trabajadores de esa fuerza se llama Gabriel. Absolutamente conectado con las fuentes originales del verbo y la vida, buscando para nosotros el desarrollo interior para caminar dentro del ascenso y llegar a lo que somos realmente. Y dentro de la otra fuerza, por supuesto, habrán planes para tomar ese mensaje y convertirlo en religión, fanatismo y dogma. Por lo tanto, creer que el trabajo realizado por Gabriel es simplemente para crear religiones es algo, utilizo un término que utilizaste ahorita, Salim, es absolutamente ligero y le agrego otra cosa, irresponsable. Con todo el respeto, por supuesto. Irresponsable porque se está robando la esperanza del mensaje. Y la esperanza no es religión, no es dogma, ni es fanatismo. Es comprensión inteligente del mensaje y lo que hemos dicho. Y sobre todo, lograr tomarlo no solo como un dato, no solo como un conocimiento, sino tomarlo como enseñanza de aplicación, que termine convirtiéndonos en mejores seres humanos. Que sepamos perdonar, que sepamos amar, que sepamos respetar, que sepamos dialogar, que sepamos estar en común unidad, que sepamos proponer, que seamos justos. Ese es el mundo mejor. Ese sería el desarrollo y la implementación del plan en los mejores, en los que trabajen conscientemente en la aplicación de ese saber. Entonces, evidentemente, al decir todo esto, generamos en los que nos escuchan la necesidad de conocer más este plan, de profundizar más este plan y de vivir en este plan. Y por supuesto también identificar a los que no son del plan, sino de la estratagema para que no lleguemos al cumplimiento final del plan. Nos da una clave, ¿no? Que es trabajar conscientemente en todo este plan cósmico que algunos pocos logramos identificar. Sin embargo, una clave para tener una conciencia plena de esto es tener una mente nueva, sin duda alguna, una mente que nos permita tocar lo intocable, una mente que nos permita activar la voluntad para empezar a aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo de ese mensaje. Y sobre todo, también vivir en mucho amor y en mucha unidad con todas aquellas personas que se identifican con este plan. Y la clave de todo esto vendría siendo la constancia y la voluntad que cada uno de nosotros le imponga. Y acordémonos, es una batalla. No van a ser momentos fáciles que se nos van a venir. Simplemente debemos activar esas dos herramientas para lograr el verdadero resultado y la verdadera promesa de ese mundo mejor. Sí, bueno, ya hemos tocado el tema, por supuesto, siempre de el respeto, ¿no? El trabajo de otros investigadores, de otras personas. Pero aquí siempre hemos tenido la consigna de que el mensaje, como tú lo llamas, el mensaje crístico, hay que rescatarlo y hay que darle realmente el sentido
que originalmente tiene. Y bueno, y cuando se dan este tipo de espacios, ¿no? De temas, siempre aprovechamos la oportunidad para intentar hacerlo, ¿no? Como tú decías al principio, no quiere decir que sea aquí, absolutamente pues, la verdad. sea absolutamente. Y no, y agradecer a los oyentes que han participado en el chat, que nos han acompañado hoy, invitarlos a que nos propongan temas, ¿no? Claro. A que tengan las inquietudes que tengan y cosas que de pronto quieran saber. Y nosotros estaremos haciendo un programa en torno a ello. Así es, Pedro Noguera nos escribe y dice en el Facebook Live, he leído una información en la cual se expone que Yahvé es el encerrado en la arca de la alianza como su celda hasta su juicio. O sea que el arca de la alianza es la celda donde está Yahvé. Yo diría que no es tan así. La arca de la alianza hacía parte pues de un sinnúmero de instrumentos o tecnologías que utilizaba Yahvé, ¿verdad? Y no solamente él, sino pues todos los dioses de la antigüedad tienen su tecnología que incluso han compartido con las grandes potencias mundiales. Se dice, por ejemplo, que esos bombarderos que utilizan los Estados Unidos invisible, eso es tecnología extraterrestre. Eso no lo decimos nosotros, ya han habido muchas investigaciones al respecto a lo que se le llama a ese fenómeno tecnología de reversa o de inversa, una cosa así. Sí. Tecnología inversa. Inversa, se le llama eso. De reversa. Es parecido. Inversa. Giselle Ani dice, quiero verlo entero. Recién me entero de que están al aire. Bueno, cuando terminemos el programa queda ahí en el Facebook, pueden verlo, pueden escucharlo cuando quieran. Bien, el mismo Pedro dice, el libro Durantia también da mucha información sobre estos arcángeles. Durantia, sí. También tengo información de ese libro. Okay. Que ahí también hay una mezcla bastante particular, sí. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa Descubriendo. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes nuevamente a las 7:30 de la noche aquí en www.rcpc.co o también allí en Facebook Live. Si no ha escuchado los programas anteriores, si es la primera vez que se acerca, puede entrar a descubriendo.com.co. Allí en audios puede descargar los programas antiguos y también puede ver los videos que hacemos en nuestro canal en YouTube Descubriendo. Recomendarles también el programa o el último video de nuestro compañero Salim Hasir relacionado con el Big Bang. Háblanos un poco, Salim, para que los oyentes puedan ver este video. Sí, ahí en el canal del proyecto Flecha Antigua, que invito a los oyentes que visiten. Ahí montamos un último video que se llama Antes del supuesto Big Bang. Una de las preguntas, digamos, más profundas que siempre hemos tenido es cuál es nuestro origen. Y ahí, pues, en la investigación que compartimos, ahí expresamos el momento o cuál es el tiempo anterior al Big Bang, porque la ciencia conocida hasta ahora llega hasta ese punto, ¿no? Uh-huh. Y siempre se ha preguntado, bueno, ¿y qué fue lo que originó el Big Bang? ¿Qué sucedió antes? Y ahí exponemos una investigación muy interesante que invitamos a los oyentes a que conozcan. Así es, ahí está entonces el proyecto Flecha Antigua, el canal de nuestro compañero Salim Hasir. También les recomendamos el canal de Gabriel Mauricio Cardona. Sí, el Niño Nuevo. El Niño Nuevo se llama. Muy bueno. Muy bueno, ya ha hecho 2 videos muy interesantes. También la información también es excelente. Muy excelente. Así que ahí hay fuentes de conocimiento, investigadores que no cesa, no para que ustedes los oyentes siempre tengan argumentos, conocimientos que les puedan servir para dar respuesta a todo eso. También Pablín dice, se me vinieron a la mente 2 personajes enigmáticos. Quería saber su opinión al respecto. El primero es Melquisedec. Es una orden que está adjunta a Miguel. A Miguel. Sí. Eso es de justicia. Eso andan con la cuchilla en la mano cortando lo que no sea igual a la luz. Sí. Melquisedec, claro que Melquisedec también tiene su copia negativa. Exacto, su copia. Todos lo han copiado la otra fuerza para confundir. Los ponen como grandes sacerdotes. Algo así. Nombrando unas pocas veces en la Biblia y hasta en Hebreos 6:20 se dice que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Jesús está en otra dimensión. Es el jefe, ¿sí? El Cristo. El jefe de los Melquisedec. Está por encima, ¿no? El otro personaje es el señor, el conde Saint Germain. Ese sí es oscuro. Bueno, ahí hay un programa en Descubriendo. De Saint Germain, ya se hizo hace bastante tiempo. Ese es absolutamente oscuro. Ese es de la fuerza oscura. El cual se le menciona como el que nunca envejece. Era un bicho. Sí, claro. Es una entidad de las más poderosas poderosa que pudo haber encarnado allí
y que siguen, bueno, encarnados no toman cuerpos. Posesan cuerpos, el cual se menciona como el que nunca envejece y como otro de los avatares que visitaron a la humanidad. ¿Quiénes son estos seres? Bueno, ya ahí vimos más o menos. Hay un programa que hicimos sobre Saint Germain, lo puedes descargar allí en audios en descubriendo.com.co. En cuanto a Melquisedec, hay una orden que está adscrita, trabaja en pro de la función de Miguel, cortar lo que no sea igual a la ley. ¿Quién como Dios? Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ahí están los Melquisedec. Son una especie de jerarquías. Pero también Melquisedec ha sido tomado como fuerza de la manipulación para lo de siempre. También Felipe dice, me gustaría, Felipe Gutiérrez, me gustaría mucho saber más para dar claridad a la gente que hablaran sobre el diezmo. Buenas noches, Felipe, desde Medellín. Tú hiciste un video, ¿no? Ahí está el video. El Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad. Bueno. Ahorita se lo vamos a compartir entonces a Felipe para que tenga argumentos con los cuales decirles a las personas más cercanas a él que el diezmo es un robo. Es un robo. Eso da hasta para cárcel. Es peor que si fuera mano armada. Bien, nos vamos. También Enrique dice a quiénes se le dio el mensaje en el Alto Perú. A Enrique Castillo. Y a 23. Y a 22 más. A 23 personas más. 23. Bueno, amigos oyentes, gracias por estar en sintonía. Saludamos a Trinidad Ortiz, que también nos dice conectada, a Catherine, a Brainers y a Josué. Regresamos entonces el próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.